Mis invitados dicen que a la Iglesia le falta una pieza vital para el despertar de los últimos tiempos. Y hay un código divino que desbloquea este misterio. A continuación, he pensado por mí mismo en todas las áreas de la vida, excepto en una. No sabía nada hasta que descubrí un ámbito donde la verdad no es lo que parece. Un reino donde la verdad se convierte en realidad. He pasado más de 50 años investigando el mundo de lo sobrenatural. Cada momento ha conducido al evento principal. Millones de judíos serán salvados en todo el mundo. El deseo del corazón de Dios es que todos crean para que ninguno perezca. A eso se le llama la mayor gloria. ¿Tú lo crees? El Espíritu Santo es bienvenido aquí. Ven y fluye. Mis invitados Grant y Halle Berry son creyentes judíos mesiánicos. Su historia comienza con uno de ellos cuando era empresario en el mundo de la alta moda de los cosméticos, mientras que la historia del otro se remonta a una cultura de drogas y rock and roll. Juntos, sus caminos convergieron en un solo propósito. Ahora, Grant, por favor, cuéntanos cómo comenzó todo. Nací en Londres, Inglaterra, éramos judíos seculares y una familia próspera. Crecí, mis padres se divorciaron y busqué respuestas espirituales y empecé quise tener una relación con Dios. Tengo que decir que no lo encontré en la sinagoga, sí. Emigré a Estados Unidos en 1979. Mi madre había iniciado una compañía de cosméticos y trajo el brillo corporal de hecho al mundo, entre otros artículos cosméticos interesantes. Poco después empecé a aventurarme por mi cuenta. Inicié una compañía que llevaba colores de alta moda al mercado masivo llamada Pirate Cosmetics. Entonces comencé a tener una carrera muy exitosa. Empecé a probar el éxito y el dinero del mundo. Ahora dime, ¿qué tan exitoso fuiste en tu negocio? Para ese entonces estábamos ganando entre $1.5 a $2 millones al año en ventas. Pero algo en mí hacía falta. Y debo decir que era un poco como Jekyll and Hyde. Era joven, era un exitoso emprendedor en el día y en la noche un buscador algo deprimido. Empecé a experimentar con drogas y cosas así. Y el cristianismo no es una opción para los judíos. Nací en 1959, 15 años después del Holocausto, y por supuesto, las cosas que le hicieron a los judíos en nombre del cristianismo, para la mayoría de los judíos solo no podemos ir ahí. Hay una resistencia a nuestra sangre. De hecho, fui a EST, que era un programa de autoayuda. Fue la única vez en mi vida que negué la existencia de Dios y pasé por el peor periodo de mi vida. Ese programa es realmente parte de algo llamado Nueva Era u ocultismo. Continúa. Claro. Comencé a incursionar en la astrología, en la clarividencia e incluso en la brujería. Y empecé a hacer cosas espirituales, experimentar cosas espirituales en ese ámbito. Aún así, algo en mi corazón no estaba bien. Y de repente, esta mujer cristiana aparece en mi vida. Ella tenía una abuela rusa judía, amaba al pueblo judío. Y, por supuesto, estaba haciendo cosas espirituales que estaban en el campo incorrecto. Ella empezó a hablarme de la verdad y del Evangelio, pero nunca citó escrituras del Nuevo Testamento. Solo citaba escrituras hebreas y hablaba del Nuevo Testamento porque sabía que no podía recibir el Nuevo Testamento. Así que comenzó a construir un puente para mí, que el cristianismo de hecho, era judío. Y algo significativo estaba pasando, sí, porque ahí estaba yo, uno supuestamente de los pueblos elegidos,
sin tener una relación con Dios, buscando una relación con Dios. Y Dios hablaba con ella todo el tiempo. Y tenía diálogo. Y sabía qué pasaba, lo sabía. ¿A eso se le llama provocar celos a los judíos? Yo, Sid, realmente fui llevado al Mesías por celos. Llegué al punto en el que dije, está bien, debo comenzar a buscar a Dios por mi cuenta de nuevo. Y tomé la decisión de subir a mi habitación cada noche por 3 semanas y orar al Dios de Abraham. Mis oraciones subían al techo y caían al suelo. Nada. No había comunicación, estaba frustrado. Y de alguna manera me alejé de Mary. Pasaron un par de meses y un día le expresé mi frustración. Bueno, dijo, he intentado decírtelo por meses. No puedes tener al Padre sin el Hijo. El Hijo es el camino de salvación tanto para judíos como para gentiles. Es lo mismo. Y me reí como solía hacerlo. Y caminando a casa una noche, sentí ese vacío, Sid, dentro de mí. Siento que casi todos en el mundo pasamos por un periodo donde específicamente Dios toca a nuestra puerta y podemos sentir ese vacío en el corazón. Y Mary me dijo algo esa noche, y tampoco citó Apocalipsis 3:20. Dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y en un instante, y sí, tú escribiste sobre esto, y es asombroso porque escribiste un libro que has enviado a muchas personas judías. Pensaron por sí mismos. Eso me pasó. En ese momento pensé por mí mismo y me di cuenta. ¿Y si los líderes judíos se equivocaron? ¿Y si cometieron un error? ¿Si lo que dice Mary es correcto? No pude esperar para correr a mi habitación y extendí los brazos, cerré los ojos y dije, Dios de Abraham. Sí, Yeshua, sí, Jesús, es tu Hijo. Quiero saberlo. Quiero saber la verdad. Y en ese momento, un viento real entró a mi interior. Miré hacia las ventanas y el suelo. Traté de racionalizar la experiencia, pero desde ese momento creí. Noviembre del 84. Avanzando rápido, le dije a Mary, dame una Biblia. La leeré. Abrí la Biblia el primer día, Sid, y no pude dejar de leerla. Era como un imán para mi corazón. Desayuno, almuerzo, cena. Mis socios de negocios pensaron que estaba loco. Llegué a casa y mi hermano me llamó y los problemas comenzaron. Nuestro contador interno malversó fondos, falsificó mi firma y robó más de $100,000 que teníamos. Habíamos comenzado otra compañía y las cosas estaban creciendo muy rápido. Y decidí comprarme un auto, un Maserati rojo. Así que lo conducía por la ciudad y los acreedores contrataron a un detective y reportaron que vivía la gran vida gastando todo el dinero. Y le dije a Mary, tengo que salir. Fuimos a las montañas. Algo en mí se rompió. Había tratado tanto de encontrar paz interior y felicidad en el dinero, pero esa noche, conduciendo a casa, toda la resistencia en mi corazón de repente desapareció. Fue como un velo. Ese fue mi día, Sid. Fue mi día en el que el Señor puso su mano sobre mí. Y de repente lo entendí. Me di cuenta de las cadenas emocionales que llegué a sentir tan dolorosamente mientras buscaba ser libre. ¡Es mi pecado! ¡Es mi pecado! ¡Es mi pecado! Pero en ese mismo momento, supe que Jesús había pagado el precio. Y regresé a mi habitación en mi apartamento y solo estuve clamando. Estuve clamando al Señor, confesando mis pecados. Y de repente, estas dos oscuridades salieron de mi cuerpo y el Señor me estaba exorcizando en el suelo de mi habitación. Y de repente, un río de paz entró en mi alma, lavándome. Era libre. Y lo sabía.
Él pagó el precio cuando confesé mi pecado. Las cadenas se rompieron 4 días después en ese mismo suelo de mi habitación. Ni siquiera había estado en una iglesia. Comencé a orar en estas lenguas extrañas. Y miraba a mi reloj pensando, tengo orando como 10 o 15 minutos. Y había pasado 1 hora y media. Te digo, si desde ese momento nunca miré atrás. Soy humano, no soy perfecto, he cometido errores en mi vida, pero quiero pasar el resto de mi vida agradeciéndole por lo que ha hecho por mí. Hay personas viéndonos ahora mismo, en este momento, que dicen, ese hombre conoce a Dios. Yo también quiero conocer a Dios. Hay algo en mí que falta, como lo que Él tenía. Quiero que hagamos una oración en la que abrirás la puerta de tu corazón para conocerlo. Y te prometo que al abrir la puerta Él entrará. Repite esta oración en voz alta. Querido Dios, soy un pecador contra ti y solo contra ti. He pecado. Y lo siento mucho. Creo que tu sangre limpia mis pecados. Y estoy limpio. Y ahora que estoy limpio, Jesús, ven y vive dentro de mí. Gracias por salvarme de mis pecados. Gracias por ser mi Señor. Amén. Amén. Ahora, sentada junto a Grant, está su esposa, Hallie. Hallie, viniendo de una familia judía ortodoxa, tú estabas en rock and roll y drogas. Eras una chica fiestera, por decirlo de otra manera. Y conociste al Mesías de Israel y a Grant Berry. ¿Cómo es que los dos pudieron llegar a estar juntos? Pero lo hicieron. Gracias, Señor. ¿Qué pasó? Bueno, crecí en un hogar judío ortodoxo. Iba a la sinagoga todos los fines de semana y éramos muy observantes de la Torá en la medida de lo posible. Y hablaba hebreo, fui a yeshiva y cuando era un adolescente nos volvimos más conservadores. Y cuando tenía 16 años mis padres se divorciaron. Crecer en un hogar ortodoxo lleno de tradición y religión, pero sin relación con Dios. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, fue un momento traumático para mí a los 16. Y solo me rebelé, me introduje en las drogas y en el rock and roll. Y permanecí en ese estilo de vida por un tiempo. Trabajaba, tenía amigos, vivía una vida normal, pero me sentía miserable, completamente perdida. Y me mudé al sur de California. Y para entonces mis hábitos me llevaron a la adicción. Y eso me llevó a un grupo de 12 pasos, donde aprendí principios espirituales, pero no de una relación con Dios. Y yo no conocía a Dios. Y un día conocí a una mujer, y ella estaba radiante. Pude ver un resplandor en ella, y cuando me acerqué dije, ¿qué te hace tan diferente? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienes? Y dijo, tengo a Yeshua HaMashiach. Jesús es mi Señor y Salvador. Y dije, eso está bien para ti, pero soy judía. Nos vemos. Yo no podía aceptarlo. Podía ser budista, podía seguir a un yogi, podía hacer otras cosas, pero no podía seguir a Jesús. Nunca hablamos de eso en mi familia y nunca aprendí sobre eso en yeshiva. ¿A ti te dijeron que no creyeras en Jesús? Nunca fue una conversación. Solo sabía que debía alejarme. Y lo hice. Y poco tiempo después, estaba en casa de un amigo y tomé un libro. Empecé a leer el libro y leía Mateo 5, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pacificadores. Fue como un momento en cámara lenta. Por primera vez en mi vida, algo tenía sentido. Como si supiera en mi espíritu que eso era verdad. Bueno, seguí leyendo y vi que estaba escrito por Jesús. Y pensé, ¡oh, no!
Bueno, de hecho no fue lo que dije. Dije algo que no puedo repetir en este programa. Y cerré el libro y dije, ay, Dios mío, sabía que era verdad. Pero también sabía que como judía, esto estaba prohibido para mí. Me mudé de vuelta a Nueva Jersey y en una tienda vi esa luz de nuevo. Y le dije a esa mujer, solo lo sabía, su rostro era diferente, trabajaba en la caja registradora y aunque había muchas personas ahí, ella fluía, solo veía amor y paciencia y bondad, veía todo el fruto del Espíritu sobre ella sin saber qué era. Y dije, ¿qué es lo que te hace tan diferente? Dijo, tengo a Jesús. Y le dije, quiero a Jesús. Así de sencillo. Fue como si las barreras se fueran. Nada me bloqueaba y estaba lista. Bien, ahora, siendo creyente, ¿cómo decidieron estar juntos? Nos conocimos en una reunión de oración. Pero en ese momento estaba inmersa en la iglesia. Tengo que decir que aún había algo que no estaba completo en mí. Estaba desconectada de mis raíces judías. Y conocí a este hombre, Grant Berry, en una reunión de oración. Y comencé a leer uno de sus libros. Y en ese libro había una frase que cambió mi vida aún más. Decía, el cristianismo es la verdadera y adecuada extensión del judaísmo. Y en ese momento fue como si el velo se levantara de mí, pero sabía que era judía y creyente y necesitaba conectarme con mi herencia judía. Y poco después de eso nos casamos. Bien, ahora viene lo que todos quieren saber de manera clara y concisa. ¿La espada plástica de verdad te hizo libre? Quiero oír esta historia. Y lo que no compartí es que estuve tomando un medicamento por años. Como muchas personas. Yo, de hecho, lo tomaba como si fuera vitamina. Ni siquiera sentí que me hiciera algo. Pero, aunque Grant nunca me dijo que quería que lo dejara, sabía que estaba orando. Y yo fui convencida por el Espíritu Santo. Y comencé a dejarlo poco a poco. Y con el tiempo, entonces, bueno, me tomó un par de meses, pero lo dejé por completo. Y de repente, comencé a enfrentarme a la depresión, ansiedad, miedo, tormento, día tras día, día tras día. Y como había estado medicada por mucho tiempo, no entendía lo que era una batalla. Grant sabía que estaba luchando, así que un día subió a nuestra habitación. Él había predicado con una espada como esta, y desfúndala. La desenfundó y tomó la espada, la puso en mi mano y dijo, es de plástico, lo Espero prometo. que así sea. La puso en mi mano y dijo, necesitas aprender a luchar. Y en voz baja, le dije, necesitas alejarte de mí. ¿Por qué? Porque me daba vergüenza, porque no entendía lo que significaba realmente luchar. Y entonces sabía las escrituras, ¿sí? Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Soy una hija de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego comencé a declararlo, ¿de acuerdo? Y de verdad a declarar la palabra de Dios. Y te diré que ese día, en lo natural, nada cambió. Pero, en el reino espiritual, ese fue el comienzo de mi liberación. Así que llamé a la depresión, miedo, ansiedad y el tormento, los llamé los hitas. Los hititas, hivitas, edomitas, pericitas, todos ellos. Entonces, y también me había dado una escritura, Salmo 40. Yo puse mi esperanza en el Señor y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación. No estaba esperando pacientemente al Señor, para ser honesta contigo. Pero sí tomó tiempo, pero poco a poco, todos los días en la lucha citando las Escrituras y proclamando y declarando la palabra de Dios, los citas se fueron. Ahora, Grant, por favor, necesito que describas de manera concisa y brevemente
el plano del código divino de Romanos 9 al 11. Es como una espada de doble filo. Suena la alarma, un 911, pero nos está enfocando en los capítulos del 9 al 11 que hablan sobre Israel y la iglesia. Hay una parte significativa que la iglesia actual está perdiendo, que tiene todo que ver con el Padre restaurando a su familia hacia Él. Escucha, restaurando el amor y la unidad. De hecho, respondiendo la oración de Yeshua, trayéndonos a una unidad completa. Y sí, debemos mirar a los dones y el poder del Espíritu Santo y todo lo que se promueve aquí en lo sobrenatural. Y sí, debemos ver el gobierno y la autoridad que el Señor quiere liberar en nosotros. Pero el corazón de este último gran avivamiento no será recordado por el poder, será recordado por el amor que se restaura en la familia de Dios para derribar la división que el enemigo ha traído y que nos despoja de una gran parte de nuestro poder. Y ahora el Señor necesita reconstruir este amor y unidad, y la base para la restauración de Israel es la unidad entre creyentes judíos y creyentes gentiles. Si podemos sanar la brecha y trabajar con el Padre, recuperamos la división que trajo el enemigo y nos dará poder para enfrentar las divisiones raciales, divisiones teológicas y la confusión escatológica. El Señor está buscando llevar su cuerpo a un enfoque renovado en la oración y el amor y la unidad en su familia. Y lo que hacemos al enseñar, Sid, es explicar todo esto y exponemos los obstáculos que el enemigo ha levantado. Y llevamos sanidad al cuerpo para liberar misericordia, eliminar las maldiciones y dar visión del plan de Dios para preparar a la novia para que se vista de lino fino y esté lista para recibir al novio. Muy bien. Ambos fueron recientemente a donde está mi herencia. Mi padre nació en Polonia. ¿Y qué pasó? ¿Qué efecto es el que tuvo en ti? La nación de Israel renació del Holocausto y volvimos con una comprensión real y más profunda, ya que Israel no habría podido tomar vida si no hubiera sido por la muerte del Holocausto. Y si hay algo tan desafiante, incluso de poner en palabras, del sufrimiento de Cristo y el sufrimiento del primogénito, que necesitamos comenzar a descubrir ahora, porque creo que vamos a necesitar poder ayudar al pueblo judío a llegar a una comprensión más profunda de la palabra de Dios que realmente explique estas cosas. Hay un tiempo de quebrantamiento que debe venir a Israel. La angustia de Jacob, dice la Escritura, pero de Jacob... ¿Qué es la angustia de Jacob? Es un tiempo de sufrimiento, del cual el profeta Jeremías dice que Israel va a ser un pueblo salvado. Y creo que debe haber un lugar de confesión y arrepentimiento de nuestra parte como pueblo. Porque necesitamos reconocer a Yeshua como nuestro Salvador. Entonces hay un proceso aquí en el que el Señor nos está conduciendo. Incluso el aumento del antisemitismo, el ascenso del antisemitismo, incluso con las guerras que pasan ahora y las victorias sobrenaturales que Israel está teniendo para asegurar esta tierra, porque más y más personas judías necesitan regresar. Y estamos en un proceso, estamos en un tiempo y en un plan de Dios, donde Dios se mostrará Él mismo al pueblo judío y los llevará a un lugar de salvación. Pero nosotros en la iglesia, amados, nosotros en la iglesia tenemos todo que ver con eso. ¿Quién va a llevar las buenas nuevas a ellos? Si no somos nosotros los que recibimos la misericordia que debemos liberar ahora con ellos, ¿quién va a llamar
a los vientos para que el aliento entre en ellos y como todos sabemos, nada sucede sin oración. Hay un propósito y una asociación, Sid, a los que el Señor está llamando a la iglesia del fin de los tiempos, que va a llevar la salvación de Israel. Y es un círculo de amor, y esta asociación y propósito han estado ocultos durante la era de la iglesia. Juan 17 contiene una oración de Jesús que dice: yo ruego por ellos. ¿A quién se refiere? A los judíos y gentiles. Él dice: sean uno. ¿Qué sucederá? Jesús nos dice: oro fervientemente para que ellos sean verdaderamente uno, para que el mundo realmente crea. Eso lo dejo claro.